comer. Él está muy ansioso ya por escuchar la orden. Él no se lo quiere comer, retrocede. Y ahora sí viene la orden. Come. Amaestré a mi perro viendo tutoriales de internet para que sea más educado y disciplinado, y el resultado te sorprenderá. Y bueno, Koski, tu momento ha llegado. Ahora sí, le voy a decir lo más básico, ¿no? Como siéntate, patita y chócala y cosas así, ¿no? Ve para acá. Siéntate. Muy bien. Patita. Patita. Choca. Ya, muy bien. Ahora le voy a pedir que me dé un abrazo y él se va a lanzar hacia mí. Ya, eso fue lo más básico. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es un poquito... Bueno, para él no es difícil, pero para otro perro es un poco complicado y difícil. Ahora lo siguiente que voy a hacer es, le voy a dar un pedazo de pollo y le voy a decir que me reciba con mucho cuidado y delicadeza, ¿no? Porque hay perros que suelen comerte la mano, ¿no? Pero él no. En el caso de él, él ya está, se podría decir, amaestrado y sabe lo que tiene que hacer cuando se le ordene. Para que vean que sí le gusta el pollo. Miren, le gusta. Pero ahora le voy a decir que me reciba despacio y él va a recibirlo con mucha delicadeza. Despacio. Ahora vamos a pasar a lo más difícil, se podría decir, para un perro: resistir la tentación de comer algo que le gusta. Como ustedes pueden ver, ahora lo que sigue es lo más fuerte y lo más difícil para cualquier otro perro, se podría decir, pero para él no. Como ustedes pueden ver, su debilidad es el pollo, está muy ansioso por comérselo, pero cuando yo se lo dé en el plato, no se lo va a comer hasta que yo le dé a la orden, ¿no? Y más atrás. Siéntate ahí. Coloco el pollo en su plato. Cuando le dé a la orden, recién lo va a tener que comer. Siéntate. Siéntate. Le acerco un poco más para tentarle. Siéntate. Y él, como ustedes pueden ver, no se lo come. Siéntate. Cuando yo le dé a la orden, recién se lo va a comer. Él está muy ansioso ya por escuchar la orden. Un poco más para tentarlo. Siéntate. Y él no se lo quiere comer, retrocede. Y ahora sí viene la orden. Come. Y ahí está. Y ya para terminar y por último, también le he enseñado a defender, ¿no? Ataca. Koski, ataca. Y como ustedes pueden ver, ahí tienen, ¿no? Y ya por último, yo creo que mejor es amaestrar a nuestros perros, porque es mejor tener a un perro disciplinado que a un perro indisciplinado, ¿no?